¿Alguna vez te has preguntado qué ocurrió con los apóstoles después de la resurrección de Jesús? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos historias fascinantes de la historia y desentrañamos los misterios más intrigantes. Hoy, te llevaremos en un viaje para descubrir cómo los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesucristo, enfrentaron sus destinos finales. Sus vidas estuvieron marcadas por la fe, el sacrificio y, en muchos casos, el martirio. Pero, ¿qué secretos ocultan sus últimos días? ¿Cómo enfrentaron la persecución y cómo dejaron un legado que sigue inspirando a millones de personas hasta hoy? Antes de comenzar, déjanos tu comentario. ¿Qué apóstol crees que tuvo la historia más sorprendente? ¿Piensas que sus muertes reflejan el impacto que tuvieron en la expansión del cristianismo? Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenidos como este. Número 12. Simón, llamado Pedro. Pedro, el líder indiscutible de los apóstoles y conocido como la roca sobre la cual Jesús prometió edificar su iglesia, Mateo 16:18, vivió una vida llena de transformaciones y desafíos. Desde su primer encuentro con Jesús a orillas del mar de Galilea hasta su trágico final en Roma, Pedro encarnó el compromiso y la fe, incluso en medio de sus imperfecciones humanas. Según la tradición, Pedro fue crucificado durante el reinado del emperador Nerón, un periodo conocido por la feroz persecución de los cristianos. Sin embargo, la historia de su crucifixión tiene un detalle extraordinario: pidió ser crucificado cabeza abajo. Pedro consideraba que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto no solo fue una demostración de humildad, sino también un reflejo de su profundo arrepentimiento por haber negado a Cristo 3 veces antes de la crucifixión, Juan 18, 15-27. Aunque la Biblia no relata directamente su muerte, Juan 21, 18-19 contiene una profecía de Jesús que anticipa el sacrificio de Pedro. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Estas palabras indicaban el tipo de muerte que Pedro enfrentaría para glorificar a Dios. El legado de Pedro va más allá de su martirio. Fue uno de los primeros en proclamar públicamente el Evangelio después de la resurrección de Jesús, Hechos 2, liderando a la iglesia primitiva con audacia y fe. Su vida y muerte representan la transformación total, de ser un pescador impulsivo a convertirse en un pilar del cristianismo y un símbolo eterno de redención y valentía. Número 11. Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago el mayor. Santiago, junto con su hermano Juan, formó parte del círculo más cercano a Jesús, siendo testigo de eventos clave como la transfiguración, Mateo 17, 1-9, y la agonía de Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 36-46. Este apóstol, conocido por su pasión y carácter fuerte, fue uno de los primeros en mostrar un celo ardiente por la misión de Cristo, incluso pidiendo que se le permitiera sentarse a la derecha o izquierda de Jesús en su reino. Marcos 10, 35-40. El libro de Hechos nos informa que Santiago fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa y, probablemente alrededor del año 44 después de Cristo. Fue decapitado con una espada, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado y sellando su fe con su vida. Esta decisión de Herodes no solo marcó un intento de detener el avance del cristianismo, sino que también reflejó el impacto que Santiago y los primeros cristianos estaban teniendo en Jerusalén. El legado de Santiago va más allá de su martirio. Según la tradición, sus restos fueron trasladados a España, donde se convirtió en una figura central de la fe cristiana. Su tumba en Santiago de Compostela es uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo. Cada año, miles de peregrinos recorren el Camino de Santiago, una ruta que simboliza no solo el viaje físico, sino también un camino espiritual inspirado en la devoción y el sacrificio de este apóstol. Número 10. Juan, hijo de Zebedeo. Juan, conocido como el discípulo amado,
fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y un testigo clave de su ministerio. Su vínculo especial con Cristo quedó evidente en momentos cruciales, como cuando descansó junto a él durante la última cena, Juan 13:23, y estuvo presente al pie de la cruz, donde Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María, Juan 19:26-27. A diferencia de otros apóstoles, Juan parece haber escapado de una muerte violenta. Según la tradición, sobrevivió a un intento de ejecución en un caldero de aceite hirviendo, un evento que algunos consideran milagroso. Posteriormente, fue exiliado a la isla de Patmos durante el reinado de Domiciano, donde recibió las visiones que se plasmaron en el libro de Apocalipsis, una obra profética que sigue siendo fundamental para la fe cristiana. Después de su exilio, se cree que Juan regresó a Éfeso, donde continuó predicando y guiando a la comunidad cristiana. A diferencia de sus compañeros, murió de viejo, posiblemente alrededor del año 100 después de Cristo. Esto lo convirtió en el único apóstol que tuvo un final pacífico, aunque su vida estuvo marcada por persecuciones y sufrimiento. El legado de Juan es inmenso, no solo por su longevidad, sino también por sus escritos. Su evangelio, las epístolas que llevan su nombre y el Apocalipsis ofrecen una visión profunda del amor de Dios, la naturaleza de Cristo y la esperanza en la vida eterna. Su vida refleja una combinación única de fe inquebrantable y ternura, dejando un ejemplo duradero de lo que significa seguir a Cristo con dedicación total. Número 9. Andrés. Andrés, hermano menor de Pedro, fue uno de los primeros apóstoles en reconocer a Jesús como el Mesías. Antes de seguir a Jesús, Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Su primera acción tras encontrar al Mesías fue llevar a su hermano Pedro a conocerlo, mostrando su carácter como un puente entre las personas y Cristo. A lo largo del Nuevo Testamento, Andrés destaca por su disposición a servir y por su humildad. Según la tradición, Andrés predicó el Evangelio en regiones como Grecia y Asia Menor, donde enfrentó oposición feroz. Su muerte fue tan simbólica como su vida, fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. A diferencia de las crucifixiones tradicionales, Andrés pidió esta forma para no emular la manera en que murió Jesús, mostrando su profundo respeto y humildad. Lo más impactante es que Andrés no sucumbió al sufrimiento de inmediato. Durante 3 días permaneció colgado en la cruz, predicando y animando a quienes se acercaban a escucharle. Su perseverancia y fe inquebrantable en estas circunstancias extremas inspiraron a muchos y dejaron un legado de valentía y compromiso que continúa resonando hoy. Número 8. Felipe. Felipe, oriundo de Betsaida, compartió su lugar de origen con Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús, y rápidamente demostró un corazón evangelizador, llevando a Natanael a conocer al Mesías. Felipe es mencionado en varios momentos clave del Evangelio de Juan, incluyendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde su interacción con Jesús resalta su enfoque práctico y su humanidad. Después de la resurrección de Cristo, Felipe emprendió una misión para expandir el cristianismo más allá de las fronteras judías. Una de sus historias más conocidas es su encuentro con el eunuco etíope, un alto funcionario al que bautizó tras explicarle las Escrituras. Este acto se convirtió en un símbolo de la universalidad del cristianismo, mostrando que el mensaje de Jesús estaba destinado a todos, sin importar origen o estatus. La tradición sostiene que Felipe murió como mártir, aunque los relatos sobre su muerte varían. Algunas versiones indican que fue crucificado, mientras que otras mencionan que fue apedreado o decapitado. A pesar de las discrepancias, lo que es claro es que enfrentó la oposición con valentía, manteniendo su compromiso hasta el final. Felipe dejó un legado de fe profunda y acción decidida, siendo un modelo de cómo responder al llamado de Dios con dedicación. Número 7. Bartolomé. Bartolomé, identificado por muchos como Natanael en el Evangelio de Juan, es uno de los apóstoles más enigmáticos. En su primer encuentro con Jesús,
Este lo describió como un verdadero israelita, en quien no hay engaño, Juan 1:47, una declaración que resalta su carácter íntegro y sincero. Aunque el Nuevo Testamento menciona poco sobre sus acciones, la tradición sostiene que Bartolomé fue un incansable predicador, llevando el Evangelio a regiones como Armenia, India y Arabia. El martirio de Bartolomé es considerado uno de los más brutales entre los apóstoles. Según las tradiciones, fue despellejado vivo antes de ser decapitado, un acto que ilustra la violencia con la que el cristianismo fue perseguido en sus primeros días. Este martirio no solo fue un testimonio de su fe, sino que también reflejó su valentía al continuar predicando a pesar de los riesgos. Sin embargo, la historia de Bartolomé no se define por su muerte, sino por su misión. Llevó el mensaje de Cristo a lugares remotos y hostiles, mostrando que la fe verdadera trasciende las fronteras culturales y religiosas. Su vida y sacrificio siguen siendo un recordatorio del costo del discipulado y de la fuerza del compromiso con un propósito divino. Número 6. Mateo. Mateo, también conocido como Leví, es uno de los ejemplos más claros de la transformación radical que puede traer el llamado de Jesús. Como recaudador de impuestos, Mateo era considerado un traidor por sus compatriotas judíos, ya que trabajaba para el Imperio Romano, un régimen opresor. Su posición lo hacía objeto de desprecio y sospecha, pero cuando Jesús lo llamó, Mateo dejó todo atrás sin vacilación. Esta decisión simboliza el poder del Evangelio para redimir incluso a quienes eran vistos como los más despreciables por la sociedad. El encuentro de Mateo con Jesús no solo transformó su vida, sino que también lo inspiró a documentar las enseñanzas del Maestro. Su Evangelio, el primero del Nuevo Testamento, es una obra clave que conecta la profecía del Antiguo Testamento con la vida y ministerio de Jesús, mostrando cómo él cumplió las promesas mesiánicas. Después de la resurrección de Cristo, Mateo llevó el Evangelio a tierras lejanas, predicando en regiones como Etiopía y Persia. Según las tradiciones, su ministerio fue recibido con resistencia, y Mateo enfrentó la persecución con valentía. Aunque las versiones sobre su muerte varían, la mayoría coinciden en que fue martirizado, posiblemente apuñalado mientras predicaba. Algunos relatos también sugieren que fue apedreado o quemado. La vida de Mateo es un testimonio del poder de la gracia y el cambio. Pasó de ser un hombre asociado con la corrupción y la avaricia a ser un evangelista influyente, dejando un legado que sigue guiando a millones de personas en su camino de fe. Número 5. Tomás. Tomás, recordado como el incrédulo, es quizás el apóstol que más representa la lucha humana con la fe. Su duda sobre la resurrección de Jesús, expresada en Juan 20:25, no fue un signo de incredulidad total, sino una necesidad de evidencia tangible. Cuando Jesús se apareció y le permitió tocar sus heridas, Tomás respondió con una confesión contundente: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Este momento no solo consolidó su fe, sino que también marcó una enseñanza profunda sobre la importancia de creer sin necesidad de ver. La tradición sostiene que Tomás llevó el mensaje de Jesús más lejos que muchos de sus compañeros. Viajó hasta la India, donde fundó comunidades cristianas que existen hasta el día de hoy. Su valentía al adentrarse en tierras desconocidas y hostiles muestra su profundo compromiso con la misión de Cristo. El final de su vida refleja el precio que estaba dispuesto a pagar por su fe. Según los relatos, Tomás fue martirizado en la ciudad de Milapore, India, siendo atravesado por una lanza mientras predicaba. Este acto de sacrificio ejemplifica cómo Tomás, quien comenzó con dudas, terminó como un modelo de valentía y devoción. Su legado perdura como un recordatorio de que la fe puede superar cualquier frontera, ya sea física o espiritual. Número 4. Santiago el Menor. Santiago, hijo de Alfeo y conocido como Santiago el Menor, es uno de los apóstoles más enigmáticos debido a la limitada información sobre él en las Escrituras. Sin embargo, la tradición lo sitúa como un líder fundamental en la iglesia primitiva. Se cree que fue el primer obispo de Jerusalén,
desempeñando un papel clave en guiar a los primeros cristianos en medio de la persecución y los desafíos internos de la comunidad. A Santiago también se le atribuye haber presidido el Concilio de Jerusalén, donde se tomaron decisiones cruciales para la integración de los gentiles en la fe cristiana, Hechos 15. Este hecho resalta su sabiduría y su compromiso con la unidad de la Iglesia. El martirio de Santiago, según las tradiciones, fue especialmente brutal. Fue llevado a la cima del templo y empujado al vacío. Aunque sobrevivió a la caída, sus perseguidores lo golpearon con un garrote hasta la muerte. Este acto de violencia no solo muestra la ferocidad de la oposición que enfrentaron los primeros cristianos, sino también la valentía de Santiago al mantenerse firme en su fe hasta el final. La vida de Santiago el Menor es un recordatorio de que, aunque algunas figuras puedan parecer menos visibles, su impacto puede ser profundo. Su liderazgo silencioso y su sacrificio han dejado un legado duradero, convirtiéndose en un ejemplo para todos los que enfrentan adversidades mientras siguen sus convicciones espirituales. Número 3. Judas Tadeo. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o simplemente Tadeo, es recordado como el apóstol de los casos imposibles, una reputación que se ha mantenido viva a lo largo de los siglos. Aunque los evangelios proporcionan poca información sobre su vida, su nombre aparece en las listas de los 12 apóstoles y es distinguido de Judas Iscariote, el traidor. Esta diferenciación lo ha llevado a ser un símbolo de esperanza y fe para quienes enfrentan situaciones desesperadas. Tradiciones posteriores sugieren que Judas Tadeo predicó en Mesopotamia, Siria y Persia, llevando el mensaje de Jesús a regiones profundamente hostiles al cristianismo. En sus viajes, enfrentó numerosos desafíos, pero nunca retrocedió en su misión de proclamar el Evangelio. Su valentía al predicar en circunstancias peligrosas no solo marcó su ministerio, sino que lo convirtió en un ejemplo de fe inquebrantable. Según las tradiciones más extendidas, Judas Tadeo fue martirizado en Beirut junto con Simón el Celote. Existen versiones que describen su muerte como resultado de ser golpeado con un garrote, mientras que otras mencionan que fue decapitado. Independientemente de los detalles, su sacrificio final es un recordatorio del precio que muchos pagaron para mantener viva la fe en los primeros días del cristianismo. Hoy, Judas Tadeo sigue siendo una figura venerada, especialmente como un intercesor en momentos de necesidad y desesperación. Número 2. Simón el Celote. Simón el Celote es uno de los apóstoles menos conocidos, pero su sobrenombre, el Celote, ofrece pistas sobre su carácter y antecedentes. Algunos estudiosos sugieren que este título refleja su pertenencia al movimiento de los Celotes, un grupo judío revolucionario que luchaba contra la ocupación romana. Otros opinan que Celote podría referirse a su celo por la ley mosaica y su fervor religioso. Sea cual sea el significado exacto, el nombre simboliza su apasionado compromiso con su fe. Tras su llamado por Jesús, Simón dedicó su vida a la misión de expandir el Evangelio. Tradiciones antiguas indican que predicó en Egipto y Persia, enfrentándose a grandes riesgos en su labor misionera. Estos viajes no solo evidencian su valentía, sino también su determinación de llevar el mensaje de Cristo a lugares lejanos y difíciles. Al igual que Judas Tadeo, Simón fue martirizado según la tradición. Se cree que su muerte ocurrió en Beirut, donde ambos apóstoles enfrentaron persecución y fueron ejecutados. Algunos relatos alternativos sugieren que Simón murió aserrado por la mitad en Persia, un destino que refleja el extremo precio de su dedicación. Su legado perdura como un símbolo de entrega total a la causa de Cristo, destacando la valentía y la pasión de los primeros seguidores del Evangelio. Número 1. Judas Iscariote. Judas Iscariote es quizás el apóstol más infame de los 12, conocido por su traición a Jesús por 30 piezas de plata. Este acto, narrado en los Evangelios, se convirtió en uno de los momentos más dramáticos y dolorosos de la pasión de Cristo. Judas fue elegido por Jesús como uno de los 12, y durante 3 años fue testigo de sus milagros, enseñanzas y poder.
Sin embargo, su traición revela una compleja mezcla de ambición, arrepentimiento y desesperación. Después de entregar a Jesús a los líderes religiosos, Judas experimentó un profundo remordimiento. Según el Evangelio de Mateo, devolvió las monedas de plata y confesó su culpa antes de ahorcarse en un campo conocido como el campo de sangre, Mateo 27, 3-5. El libro de los Hechos ofrece un relato diferente, describiendo cómo Judas cayó y su cuerpo se rompió, una imagen que ha sido interpretada como una consecuencia de su desesperación. La historia de Judas Iscariote plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la traición, el arrepentimiento y la redención. Su destino final, marcado por la culpa y la tragedia, sirve como una advertencia sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de buscar el perdón de Dios con sinceridad. Aunque su nombre está asociado con la traición, su historia también recuerda la complejidad de la condición humana y el peso del arrepentimiento no correspondido.